Nacionalización del litio, reforma eléctrica, recuperación de la soberanía energética. Son tres temas que en diversos países en desarrollo en el mundo le han costado golpes de estado a dichos países. Y en ese sentido, en México se está pensando en recuperar las tres. Nacionalizar el litio, hacer una reforma eléctrica para que junto con la cuestión petrolera le das soberanía energética, ¿no? En materia de hidrocarburos, igual con una base fósil, a el Estado mexicano. En este orden de ideas, pues no se han dejado esperar las reacciones. Hay quienes dicen que AMLO se arriesga a que le den un golpe de Estado. Hay quienes dicen también, sobre todo en la oposición, que este es un planteamiento retrógrado que nos regresa a la década de los años 70. Pero también hay quien dice que justamente nunca se logró mayor soberanía energética que en los años 70 y que es cuando el Estado mexicano pudo tener políticas públicas centradas en la sociedad. Por mucho que se habla con menosprecio de esta época, entre los años 60 y 70, es cuando más se electrificaron los pueblos y las ciudades, más se pavimentaron las calles, más escuelas se construyeron, hospitales, etcétera. Es decir, había políticas centradas en la sociedad, sobre todo en el contexto del milagro mexicano. Creo que no se ponen a pensar en algo que es muy necesario, es decir, en un modelo de Estado y para esta reforma en un modelo de derecho. ¿Para qué queremos que sirva el derecho? Es decir, ¿por qué siempre se está hablando de reformas legales, reformas constitucionales? Es decir, ¿por qué el derecho siempre incide o siempre impacta en la vida política y en la vida económica? Pues porque hasta ahorita es la única forma de vida humana objetivada, es decir, de conducir a la sociedad a través de unos canales o de unos caminos para llegar a un fin determinado. Entonces, el debate previo que podríamos plantear y que ahí sí tendríamos que tomar una postura, es decir, es una bifurcación, es ¿para qué queremos al Estado y para qué queremos a la Constitución y para qué sirve el derecho? Si el derecho sirve a la sociedad, entonces tiene que servir de manera equilibrada. Entonces, tenemos que buscar que la Constitución, con las cláusulas que tiene o con las que ya tiene o con las que le podemos poner, sirva de verdad para llevar a cabo el sueño incluso de José María Morelos. O sea, hace 15 días recordábamos la firma del Acta de Independencia de los 200 años. Y esa lucha iniciada por Morelos con los sentimientos de la nación, que incluso existe un programa acerca de eso, desde ese entonces ya se buscaba la justicia, la equidad social, que el pobre tenga educación, que no se impongan pechos o tributos, decía Morelos en los sentimientos de la nación, que no se impongan altas cargas a la gente para que pueda sobrellevar su vida y tener pues una vida digna. Ese era el espíritu de aquellas normas, de aquellos sentimientos de la nación. Pero no lo hemos podido conseguir. O sea, se ha intentado desde la política reformista de Juárez, luego con la revolución como respuesta también al esclavismo auspiciado por Porfirio Díaz, y luego con Cárdenas y con un modelo estabilizador al que tú hiciste alusión, pero no hemos llegado. Siempre se han impuesto otros intereses y se ha subordinado al Estado mayormente en esta época a partir de la Madrid. Pero la Constitución, Jesús, y creo que ese es el punto toral digamos, de un comentario que hiciste, en el que relacionas cómo de alguna manera todavía tenemos una industria nacional, una empresa o varias empresas nacionales como son Pemex y la Comisión, que no las han podido desmantelar. ¿Por qué no las pudieron desmantelar? Porque no se atrevieron a tanto y también porque hicimos mucho contrapeso desde hace 30 años para que no tuvieran la mayoría en las cámaras. O sea, si bien es cierto, parecimos a Cedillo, a Fox, a Fecal y a Peña Nieto, no pudieron nunca desmembrar o chatarrizar como ellos lo hubieran querido a Pemex y a la Comisión. Por eso es importante la Constitución. Y aquí, bueno, tenemos que voltear a ver al artículo 25 de la Constitución y al artículo 26. Bueno, también al 27 y al 28, pero primero
al artículo 25 que habla de la rectoría económica. Entonces, volviendo al artículo, no se trata de una vendetta, se trata de que el Estado recupere esa capacidad de regir la vida económica en una sociedad. La otra cara de la moneda es España en este momento. O sea, pobrecitos los españoles ahorita, con un 26, de ayer a hoy, con un 26% del aumento. O sea, imagínate la gente que paga allá normalmente un pisito, paga o pagaba en aquel entonces, que no había tanta inflación energética, ya pagaba como 350 euros al mes. O sea, ahorita deben andar pagando como 500. Y si el salario, digamos, el ingreso mensual en España estaba como en 1.600 euros, entonces, ¿cómo vas a creer que la tercera parte de tus ingresos la pagues en la cuenta de la electricidad? O sea, es terrible. Entonces, es rectoría económica, simple y llanamente. No se trata de polarizar, ni de mucho menos de expropiar, porque además es una mentira absoluta. Incluso a mí me parece hasta conservadora la meta de López Obrador. Es decir, les va a dejar casi la mitad del mercado, casi la mitad. O sea, solo está recuperando unos puntos porcentuales muy, nada más para dar, digamos, el equilibrio a que el Estado domine la mayoría, pero les deja casi todo. O sea, no les está tocando, eh, me voy a ver muy radical, pero no les está tocando ni siquiera un pelo. O sea, vamos, se les está poniendo reglas claras. Que primero hay que partir del artículo 25 y de este primer renglón que ahí está subrayado en el artículo 25, rectoría económica, sin entrar en detalles en todo lo bonito que desde mi punto de vista jurídico, aunque la gente luego pues, no le entiende mucho a lo legal, pero a mí me parece lo jurídico luego muy hasta poético, porque ahí claramente dice cuál es el objetivo de la rectoría económica del Estado. Por ejemplo, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para generar que éste sea integral y sustentable. Con eso, integral y sustentable. ¿Qué es integral? Pues que tiene que ser de entrada descentralizado, que tiene que servir a todos los intereses contrapuestos en la sociedad, o sea, empresarios, pero también al campesinado, también a los obreros, también al pequeño empresario, también a las escuelas, etcétera, a los poderes de la Unión también. Ahí, si interpretamos el artículo 25, tenemos que tiene toda la capacidad del Estado para decidir lo que está a punto de decidir. Ese sería el primer fundamento normativo, Jesús. Oye, pero toda esta parte, ¿no? Que señala el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanda el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Ahí está. Dice el Estado, no dice las empresas, no dice el Consejo Coordinador Empresarial, no dice la Coparmex, la Concanaco o la Canaca, ¿no? Que decía el hijo O del las papá. organizaciones de la sociedad civil. Sí, no dice la ONG, o sea, no, o sea, dice el Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues ahorita está representado por los poderes, ¿no? Por AMLO, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, el Senado, las cámaras. Entonces, yo no sé esta bola de analfabestias disfuncionales, ¿de dónde sacan que hay polarización, que se van a expropiar las empresas, que le va a causar un grave daño a México, que es un retroceso, dicen algunos? Señor, ¿cuál retroceso? Pues ni hemos llegado a la vanguardia, ¿cómo podemos retroceder? O sea, Sí, ¿cuál vanguardia hay? No somos vanguardia, honestamente. Pues estábamos empezando ahí a echar a andar, como dice el presidente, el mamut viejo, ¿cómo? El elefante sin cola. reumático. Sí, perdón, sí, reumático. El elefante reumático. Y entonces, no hay retroceso cuando no ni siquiera hay delanteros. Estamos, yo creo, en el umbral de crear una política energética nacional, social, incluyente. Además, en un momento de coyuntura para la humanidad, no para México, no para la humanidad. O sea, Sí. para enfrentar el cambio climático necesitamos primero soberanía energética. Porque si no, pues nos van a venir a vender el cambio climático. Y ya estamos viendo en Oaxaca a cómo nos están vendiendo la energía eólica y cuál es el precio que está pagando una comunidad o un bloque de comunidades pobres por albergar ahí esos campos, pues a esos monstruos, como decía el Quijote, ¿no? A esos molinos literalmente de viento que son gigantes de acero que causan un daño terrible a esa sociedad. Entonces, necesitamos puntualizar primero esto, que sí hay un fundamento constitucional,
y que no nos cuenten otra cosa. O sea, que el público que nos está viendo, ahora sí, como tú dices, voy a repetir pues sí, el eslogan del canal, vaya por su lápiz, por su pluma, papel o tijera, o lo que sea, y anote. Porque para un debate, para explicarle a la sociedad, el primer punto de partida es, tenemos un fundamento constitucional. La Constitución ordena, vincula a los poderes para que rijan la vida económica. Y Sí, en este caso el poder, pues es la cuarta transformación. Pues ni modo. oye, O sea, ahí sí, como decía Ángel Valderas, el profe de la Universidad Autónoma de Querétaro, nuestro amigo, que colabora también ahí con Vicente Serrano en Sin Censura, es que estos cuates son conservadores, ignorantes, pero también son entreguistas y vendepatrias, en el buen y en el mal sentido del término, porque por lo menos la derecha española es nacionalista en el sentido de que ponen, digamos, de alguna manera son vasallos de la corona, pero acá los panistas, por un mochecito de un porcentaje bien poquito que les dieron de soborno, están comprometiendo prácticamente la seguridad nacional de este país, considerando que toda la población en este momento necesitamos energía eléctrica para sobrevivir. Si eso no es un tema de seguridad nacional para ellos, es que son unos verdaderos entreguistas, por decirlo menos.